¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 19 del podcast Emprendiendo. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el fundador de una company builder argentina que tiene actualmente en su portafolio de inversión a 15 empresas de biotecnología que están desarrollando proyectos de gran importancia. Básicamente se encargan de hacer tangibles las ideas que surgen de los laboratorios de investigación para que generen un mayor impacto. Quiero darle la bienvenida al fundador de Grid Exponential, Matías Peire. Bienvenido, Matías. Hola Héctor, muchas gracias por la invitación y la oportunidad para contar un poco lo que hacemos en GridX. Matías, pues bueno, yo quiero agradecerte por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Espero que esta sea la primera de una serie de entrevistas de empresas argentinas de biotecnología, porque pues, sé que habrá como una revolución con All Biotech allá en Rosario este año. Bueno, sí, estamos muy entusiasmados con eso. Esperemos que todo marche bien con esta crisis que estamos enfrentando para que se pueda hacer, porque realmente hay un entusiasmo muy grande con ese evento y hay mucho potencial en Argentina y particularmente en Rosario con quienes nosotros trabajamos particularmente mucho. Es un gran semillero de posibilidades biotecnológicas. Sí, definitivamente. Y creo que esta plática que tendremos el día de hoy será de mucha utilidad para los emprendedores que están iniciando su camino de emprendimiento y no saben hacia dónde dar el paso. Y cuando uno entra a una etapa como lo es el emprendimiento, empieza a escuchar o a aprender términos nuevos. Por ejemplo, yo hasta hace un año escuché el término company builder. ¿Pudieras describirnos qué hace una company builder y cómo se diferencia de una aceleradora o incubadora de negocios? Bien, buenísimo. Bueno, el término company builder se empezó a usar más. También se usa el término venture studio, es parecido, o son iniciativas parecidas. Se empezó a utilizar hace unos 6 o 7 años, ¿no? Yo me encontré con ese término en el momento en que estaba empezando a pensar cómo vincular el mundo científico con el mundo productivo a través de esta industria de venture capital. Y me pareció un poco por lo que había encontrado en ese ecosistema científico que era el modelo que más aplicaba y que era un modelo distinto al de aceleradora, pero aplicaba más, porque básicamente este modelo tiene, nosotros como que marcamos dos diferencias sustanciales con un modelo de aceleración. Un punto muy diferente a una aceleradora es que nosotros trabajamos con proyectos que todavía no tienen un equipo claro formado. O sea, no está claro el equipo que va a llevar adelante ese emprendimiento. Ahí nosotros trabajamos mucho en el ensamble de ese equipo fundador. Lo trabajamos dentro del equipo científico, porque muchas veces para ahí son un equipo de 10 científicos y hay que ver cómo se encausa, quiénes van a tener un proyecto de vida relacionado con ese proyecto científico, quiénes se quieren quedar en la academia, que se pueden, quiénes quieren dar el salto, y eso hay que prolijarlo un montón. Hay mucho desconocimiento de qué es lo que significa ser un equipo emprendedor fundador. Y el otro punto respecto del equipo es que nosotros trabajamos mucho en el ensamble con perfiles de negocios dentro de ese equipo. Para nosotros es fundamental que se dé ese balance, la velocidad y la potencialidad que tienen los equipos que ensamblan ciencia con negocios es mucho mayor que aquellos que no lo pueden hacer. Y por el otro lado tenemos un gran talento de negocios que muchas veces no encara proyectos de esta posibilidad de impacto como son los proyectos científicos porque no tienen conocimiento, cómo llegar, cómo acceder a esas posibilidades, y después si llegaran a tener contacto también ese encuentro de lenguajes es muy diverso. Y el otro punto que nosotros marcamos como diferencia es que al no haber un equipo tampoco está clara la propuesta de negocios. O sea, no hay una propuesta de negocios clara que por más que pueda ser transformada vaya a una trayectoria de venture capital. Las aceleradoras en general trabajan con esas dos cosas, trabajan con un equipo ya formado y con una idea de negocios, con una propuesta al menos de negocios, por más que pueda ser transformado.
y nosotros como que tenemos que trabajar varios pasos antes. Y lo que hacemos es invertimos después de que pudimos trabajar en conjunto con esos actores y pudimos armar el equipo, formar una propuesta de valor acorde a una trayectoria de Venture Capital e invertimos ahí. Esa sería como una tercera diferencia. Invertimos después de hacer ese trabajo. Las aceleradoras seleccionan a los equipos, invierten y después los aceleran. Ok. Entonces ustedes, o sea, básicamente parten de una idea de investigación que ya está algo desarrollada. Exacto. Puede estar desarrollada o no. Nosotros no trabajamos ni con ninguna métrica de avance, el desarrollo, las métricas de TLR que están bastante difundidas. Lo que nos interesa es que haya un equipo potente, un equipo científico potente, con una idea potente, y después veremos cuál es el verosímil de que esa idea se materialice. En algunos casos, el verosímil estará dado porque hay más avance en la tecnología, y en otros casos el verosímil será dado porque confiamos en el equipo, aunque no haya nada, ningún avance específico en esa materia. Hemos hecho muchas veces el ejercicio de sacarlos de la propuesta original que nos traían los científicos, porque no nos parecía que se adaptaban a la tesis de inversión nuestra, y hacer que ese mismo equipo hiciera algo totalmente distinto, que inclusive tal vez nunca había hecho en el pasado, pero sí se basaba en la misma tecnología. Nos pasó eso con la empresa Casper Biotech, que está desarrollando un kit de diagnóstico rápido basado en la tecnología CRISPR, que ellos estaban trabajando en intervenir células pancreáticas de diabéticos para que puedan producir, mediante un knock-in del gen que produce insulina, pudieran producir insulina del mismo paciente. Pero ese proyecto a nosotros nos parecía que no aplicaba a la tesis de inversión nuestra, entonces empezamos a trabajar con ellos en qué otra cosa podíamos encarar con esta tecnología y con su equipo, que es espectacular, y llegamos a la conclusión de que diagnóstico era una muy buena oportunidad, y bueno, ahí va. Ok, entonces es común que pasen de llegar con una idea que trae el equipo fundador, por así decir, a una completamente distinta cuando salen de la incubación con ustedes. Sí, o una por ahí no completamente distinta, pero ahí hay muchos grises, o una escala de cómo se transforma eso, que puede ir a algo totalmente distinta o a algo que era la propuesta original. Pero seguro que se revisa todo eso en ese proceso. Algunas cosas necesitan cambiar mucho, y otras cosas no tanto. Ok. Matías, en Gridex tienen un proceso de 4 pasos para la formación y escalamiento de una startup. Y este año iniciaron la búsqueda de nuevas empresas para anexarlas a su portafolio y lanzaron su convocatoria Ignite. Me gustaría saber cómo es ese proceso que llevan ustedes con las empresas que seleccionan. O sea, desde el inicio, cómo las van llevando de la mano. Bueno, nosotros esas 4 etapas, como bien mencionás, es nuestro proceso, digamos, ¿no? La primera etapa es una etapa de exploración que la hacemos de manera constante. Estamos mirando constantemente todo el sistema científico, principalmente de Argentina, pero cada vez vamos mirando más al resto de la región. Ya estamos con algunos proyectos en esta camada, estamos con un proyecto de México, y con 2 proyectos de Uruguay. Ya en el portfolio tenemos 2 proyectos de Uruguay, pero principalmente estamos mirando Argentina, pero poco a poco vamos mirando al resto de la región. Para eso, lo que hacemos es, vamos a la fuente, ¿no? Vamos a los institutos de investigación, vamos a los laboratorios, vamos a las universidades, participamos de charlas, de concursos, constantemente estamos mapeando en ese proceso de exploración, ¿no? Durante todo el año, durante 24/7 por 365, decimos, en nuestros procesos de exploración, ¿no? Ya cada vez más nos empiezan a llegar proyectos. Si bien igual la fuente principal es que los vamos a buscar, todavía tenemos que ir mucho a buscar esos proyectos, nos empiezan a llegar algunos proyectos, pero estamos constantemente mapeando. Para mapearlos tenemos un criterio que se basa en 2 cosas principalmente.
se basa en una cuestión de quién es el dueño de ese proyecto, ¿sí? Dentro de ese ecosistema científico, que es nuestra principal fuente de proyectos mapeables, que exista alguien que manifieste su intención de contarle al mundo que tiene esto y que quisiera hacer algo con eso, por más que no sepa bien qué es lo que tiene, pero seguramente algo distinto que a seguir en una trayectoria académica exclusivamente. Y después lo otro es que sea una tecnología que nos parezca relevante y que pueda resolver un problema concreto, o que pudiera tener potencial de resolver un problema concreto de la humanidad. Con esas dos cosas, que nos cuesta muy poco identificar esas dos dimensiones, nosotros lo consideramos un proyecto mapeable. En esa lógica ya tenemos más de 1.200 proyectos mapeados. Solamente esto en Argentina, Uruguay, es el 95% de los proyectos son de Argentina y Uruguay. Y pensamos que Latinoamérica tiene unos 25.000, 30.000 proyectos de estas características, digamos, ¿no? Que podríamos considerar mapeables bajo nuestro criterio. Los iremos mapeando sobre la marcha y en los próximos años, digamos, ¿no? Pero estamos seguros que la región toda podría tener esa cantidad de proyectos con los cuales podemos empezar a trabajar. Muy bien, perdón que te interrumpa aquí. ¿Hay alguien en específico que se encargue de mapear todos los proyectos o tienes todo un equipo que lo haga? Sí, sí. Nosotros tenemos el equipo nuestro operativo, es un equipo de 4 personas, y somos 2 personas de negocio y 2 personas con un perfil científico. Son 2 doctoras con cercanía al mundo biológico y al mundo de la biotecnología, ¿no? María Renner y Romina Casadeval son las doctoras científicas de nuestro equipo, y ellas, María Renner es la líder científica nuestra, que es la que lleva adelante esta etapa de Explore, ¿no? La que lleva adelante todo ese proceso, la que coordina, la que es la primer punto de contacto con las universidades, con los institutos, y es la que tiene en su cabeza el mapeo, digamos. El otro día me contactó una persona porque tenía algo posible respecto de coronavirus, y yo le digo, che, le digo a María, le digo, esto me suena, puede ser que lo hayamos visto en algún momento, y a los 5 minutos me contesta, sí, fíjate el proyecto 754, que es el que habíamos hablado alguna vez. Entonces, como que, y ya ahí tenemos información bastante ampliada de lo que están haciendo, lo que no están haciendo. Entonces hay un proceso como muy exhaustivo en ese mapeo que lo llevan nuestra parte científica. Okay. Entonces, después de la exploración, ustedes tienen una preselección de 100 empresas. Bueno, en esta última convocatoria seleccionaron a 100 Claro. startups, ¿no? Hicimos una preselección de ese mapa de 100 empresas, teniendo en cuenta estos mismos criterios, pero quienes de esas pensábamos que estas dos cosas las tenían como mejor plantadas, digamos, ¿no? Entonces, con esas 100 empresas hicimos entrevistas particulares con cada una, y hacíamos un call de 20 minutos, media hora, siendo muy a lo concreto y pudiendo evaluar cuáles iban a ser las que íbamos a seleccionar para pasar a la siguiente etapa, que se llama Ignite, que es el programa que desarrollamos. De ese proceso seleccionamos estas 20 proyectos científicos, y hoy estamos en esa etapa Ignite trabajando con esos 20 proyectos. Okay. Ignite es una etapa que dura 3 meses, ¿verdad? Y en esos 3 meses tengo entendido que deben de tener reuniones presenciales eventualmente, ¿no? ¿Cómo es la dinámica ahí para empresas o startups que no son de Argentina y que tienen que trasladarse allá? O sea, ¿quién costea el viaje o la estancia de los emprendedores que tienen que viajar a Argentina? Bueno, antes de toda esta crisis, nosotros no teníamos contemplado tener presupuesto para costear eso. O sea, que ellos a priori, como que hacíamos esta aclaración de que aquellos que quisieran participar lo podrían hacer de forma remota, porque tiene una gran parte remota. El programa tenía originalmente una gran parte remota, gran parte del programa es remoto.
y aquellos que pudieran, porque también nos pasa dentro de Argentina y nos viene pasando en las últimas camadas que dentro de Argentina tenemos proyectos en todo el país y algunos necesitaban viajar para la parte presencial. La realidad es que con todo este nuevo escenario, hoy estamos planteando todo el programa Ignite, que pensando, digamos, que esto va a ser mucho más largo de lo que por ahí esperábamos al principio, pero estamos pensando que todo el programa Ignite va a ser 100% remoto, entonces eso ya nos está haciendo tener un montón de dinámicas que a priori nos parecían que eran imposibles y hoy la realidad es que está ocurriendo, o sea, está ocurriendo que lo estamos haciendo 100% remoto. El otro día tuvimos una primer dinámica en la cual los 20 proyectos científicos empezaban a tener conversaciones particulares con los emprendedores de negocios y había una sala de Zoom específica para cada emprendedor de negocios y los proyectos científicos iban pasando cada 15 minutos en esas salas, entonces todos los emprendedores de negocios pudieron tener acceso a todos los proyectos científicos y los proyectos científicos tuvieron 5 o 6 reuniones diferentes en una actividad que tenían que hacer en conjunto y se iban nutriendo de esos emprendedores de negocios. Y bueno, de alguna manera nos está acelerando y el entendimiento de estas herramientas, de cómo poder aplicarlas para poder hacer esto 100% remoto. Así que, bueno, veremos qué pasa con esta experiencia, pero en principio hoy estamos haciendo este programa Ignite, que es 100% remoto, ¿no? Que tenía previsto una parte presencial, pero estamos transformándolo. Muy bien. Ahorita mencionaste algo, un criterio de selección o preselección de las startups que está relacionado con quién es el dueño de la tecnología. Normalmente, los desarrollos o las startups de investigación parten de una investigación realizada en un centro de investigaciones, en una universidad, y son ellos quienes se apropian, ¿no?, de esa tecnología, por así decir. ¿Eso interfiere con lo que ustedes están buscando o al contrario? No. Cuando me refiero al dueño, a lo que me refiero es el dueño del proyecto, ¿no? ¿Quién se pone al hombro y tiene un proyecto de vida relacionado con el proyecto? No me refiero a la propiedad de ese activo que se haya podido generar o ese conocimiento que se haya producido, que siempre, como decís vos, es la institución de dependencia de ese científico, ¿no? El dueño de esa propiedad intelectual o de ese conocimiento hasta ese momento, después se irá transformando ese concepto de propiedad, es la institución de la cual depende ese investigador. Eso pasa así en Argentina y en todo el mundo, digamos, ¿no? ¿Sí? Después de Ignite, en la siguiente etapa tienen una selección de 20 empresas, ¿cierto? Para Ignite seleccionamos 20 empresas y durante Ignite, que dura 3 meses, seleccionamos 10 empresas que van a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa que le llamamos Build, que es en donde terminamos de formular una oferta de inversión concreta, la cual vamos a presentar a nuestro comité de inversiones. Ese proceso de Build puede ser inmediato, después de que termina Ignite, dependiendo en qué grado de maduración está el proyecto, o puede durar 3 o 4 meses más hasta que terminemos de tener una oferta que consideremos suficientemente ganadora para presentar al comité, ¿no? Pero en el término del año, hasta antes de octubre, noviembre, nosotros terminamos de presentar esos 10 proyectos que puedan llegar a presentar. Por ahí también podría ser que en ese proceso caiga algún proyecto, digamos, ¿no? Pero en principio nuestra idea es en el término del año, antes de octubre o noviembre, haber presentado ya los 10 proyectos a nuestro comité de inversión. Ok, y durante esa etapa, con esos 10 proyectos, ¿ustedes los llevan de la mano para que formulen su modelo de negocio o qué es lo que pasa en ese tiempo? Claro, durante Ignite ya va a haber alguna idea concreta del equipo, ya va a haber alguna idea del negocio, digamos, ¿no? Pero lo que va a faltar es el fine-tuning de esa idea para poder aterrizarla bien y empezar a ver algunas cuestiones más detalladas, esto que mencionabas, qué relaciones hay con el Instituto de Investigación dependiente, cómo se puede pensar un plan de inversión con la inversión que nosotros hacemos, que es
alrededor de $200.000, hacia dónde se va a poder llegar con eso, cómo se van a armar finalmente bien el equipo, cuáles van a ser los roles, diferentes cuestiones que van a hacer que tengamos una oferta de inversión bien potente para presentar a nuestro comité. Ok. Y deben de estar entrenados también los emprendedores en la parte de administrativa, de negocios, finanzas. Claro, ahí nosotros apostamos a ese ensamble de negocios y de científicos y confiamos en que al final del día el que le va a dar esa impronta de negocios, obviamente supervisada por nosotros, va a ser el perfil de negocio, ¿no? Si nosotros tenemos que estar acompañándolos demasiado en esa parte también, de alguna manera no hicimos una buena selección nosotros de ese emprendedor de negocios. O sea, nuestra expectativa es que nosotros durante ese proceso los acompañemos, pero en una cuestión más de acomodar las propuestas que esos startups traigan para que nosotros terminemos de ayudarlos a formular una oferta ganadora para nuestro comité. Pero la parte de negocios, de finanzas y de cómo se piensa el negocio en general, debería estar liderada por ese emprendedor de negocios que es parte del equipo. Y en ese sentido, están muy limitados los biotecnólogos en cuanto a este tipo de capacidades, no tanto a la parte científico-técnica, sino a la parte de negocios, administrativa o incluso de mentalidad, porque normalmente Sí, no están, no está esa mentalidad emprendedora en que luego quieren hacer ciencia. total. Primero igual nosotros somos una aclaración que eh, por más que sea científico, igual tiene que tener una idea o una visión de largo plazo de convertirse en un emprendedor, de convertirse en un empresario, digo, ¿no? O sea, si no está eso, no va a ocurrir. Al final del día va a ser la parte científica de la empresa, pero va a seguir siendo un empresario, porque va a ser el dueño de una empresa y va a estar en el día a día de esa empresa lidiando con los problemas que tiene la empresa. Tal vez su responsabilidad más inmediata sea resolver los problemas científicos, pero al final del día se va a sentar con sus socios y van a pensar con la cabeza de qué es lo mejor para la compañía, cómo puede producirse mayor impacto, cómo se puede subsistir de la manera más inteligente, y eso va a tener que necesariamente ir entrenando una cabeza de negocios. Lo que nosotros vemos que ocurre con la incorporación de un emprendedor de negocios es que el emprendedor de negocios ya construyó esa idea, por eso vos decías mentalidad, digamos, es mucho más que una cuestión de qué capacidades tenga técnicas respecto de cómo se administra un negocio, ¿no? Las cuestiones técnicas de cómo se administra un negocio eh, en términos intelectuales para un científico no son complejas, digamos, o sea, el contenido técnico que tiene la administración de un negocio es un contenido técnico muy accesible en comparación con el nivel de abstracción que tiene que tener un científico diariamente con los temas que se acerca. Pero el tema de la mentalidad no. El tema de la mentalidad de negocios es un proceso casi, diría, hasta de personalidad, digamos, ¿no? Una persona que decidió una carrera de negocios, que se formó, que tuvo experiencia en eso, tiene una lógica y una personalidad que lo hace mucho más abierto a participar de esas conversaciones con interlocutores que también tienen esa personalidad. Entonces, para nosotros tiene que ver mucho más con lo que mencionas vos. La importancia de tener un perfil de negocios tiene que ver con esa mentalidad más que con una cuestión técnica que pueda aportar, que obviamente tendrá algunas herramientas más y tendrá más facilidad, pero no va a ser eso lo que marque la diferencia. La diferencia la va a marcar esa mentalidad que, sobre todo en una mentalidad dentro de negocios, que tiene que ser mentalidad de venture capital. O sea, la mentalidad de venture capital es una mentalidad particular dentro de una persona que tiene un perfil de negocios. No todas las personas con perfiles de negocios, que las hay y muchas, diría, la gran mayoría no tiene una mentalidad de venture capital. Entonces, no es solamente ese perfil de negocios que sepa de negocios, sino que tiene ser una persona con un perfil de negocios que esté alineado con una trayectoria de venture capital que tiene sus particularidades. Ok, ¿cómo sería esa mentalidad de venture capital?
La mentalidad de Venture Capital tiene una lógica de un crecimiento rápida y mucho más agresivo, ¿no? Tiene una mentalidad de pensar el mundo como su mercado, tiene que pensarse a sí mismo como una solución para el mundo y tiene que pensar en negocios que puedan abordar mercados enormes, mercados de miles de millones de dólares y tendría que pensarse a sí misma como una empresa que pueda proyectarse en valuaciones de 100, 200 millones de dólares. O sea, hacemos mucho ese ejercicio. Hay muchos proyectos científicos que les cuesta mucho pensarse a sí mismos en esa lógica de tanto impacto, pero es algo necesario para la industria del venture capital. ¿Y por qué pasa eso? Y en eso trabajamos mucho. Como el venture capital requiere que se crezca rápido, porque hay una parte, un horizonte de tiempo en donde tiene que crecer ese activo, tiene que valorizarse y esos inversores que entraron a Venture Capital tienen que poder realizar ganancias, ese es un periodo de 10 años, esperamos. Necesitamos que ese crecimiento rápido, ese crecimiento de valer 100, 200 millones, se dé en el término de los 7, 8, 10 años, ¿no? Para que eso ocurra, las propuestas tienen que ser muy agresivas y para que sean muy agresivas y quieran ir a esa velocidad de crecimiento van a asumir seguramente mucho más riesgo que una propuesta que vaya creciendo de forma orgánica y de forma mucho más segura, ¿no? Entonces, en esa dinámica de absorber más riesgo, en esas propuestas más agresivas, es probable que más proyectos fracasen en el camino por su agresividad de cómo plantean el crecimiento. Y como la estadística en el mundo del venture capital dice que 1 de cada 10 proyectos solamente va a lograr superar todos los escollos de ese crecimiento tan agresivo, ese proyecto tendría que poder repagar los 9 restantes que fracasaron. Entonces, se requiere que ese proyecto tenga un volumen tan grande como para poder repagar. Entonces, eso te da ese volumen de valer 100, 200 millones de dólares para que te den los números desde el racional, desde los fundamentos, para que un inversor diga, bueno, ok, estamos invirtiendo en proyectos que podrían lograr este crecimiento. Después lo que ocurra con este perfil de portfolio, que es muy particular y que realmente es muy nuevo para la industria en general, veremos, tal vez en una segunda iteración, cuando tengamos una primera vuelta y tengamos un portfolio más maduro y veamos cómo son los números, tal vez veamos que se puede pensar por ahí otras estrategias, pero en principio, siendo compliance con el mundo del venture capital, lo que decimos es cualquier proyecto tiene que tener esta lógica agresiva de crecimiento exponencial y para eso va a asumir riesgos y eso podría ponerlo en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, cada uno de esos proyectos tiene que pensarse muy grande para poder repagar el resto de los fracasos. Perdón, y después de ese punto en el que pasan por todo ese periodo con ustedes, dan un paso más que es llegar a ser incubadas en aceleradoras como IndieBio. Claro. ¿Es necesario ese paso de migrar a Estados Unidos o es posible escalarlas a ese nivel estando en Latinoamérica? Bueno, ese es todo un tema, digamos, ¿no? Como que la realidad es que nuestro primer diagnóstico de lo que venimos en estos últimos 3 años, que es donde ya nos pusimos en acción con Gridex y los que venimos invirtiendo y venimos viendo la región más activamente, lo que vemos es que, primero que todos estos proyectos van a necesitar una trayectoria de mayores inversiones, ¿no? O sea, con nuestra inversión sería muy difícil que solamente con nuestra inversión pudieran llegar a una situación de cumplir esa promesa tecnológica, digamos, ¿no? De hecho, pensamos que van a ser proyectos que van a tener que pensarse a sí mismos en inversiones de 10, 15 millones de dólares por ahí, desplegadas en 5 o 6 años, pero sin ese orden de magnitud de fondos, pensamos que podría ser muy difícil. Cuando diseñamos o los ayudamos a diseñar ese tipo de proyectos con esos órdenes de magnitud de montos, lo primero que observamos es que ese capital para este tipo de proyectos no está en la región. O sea, no hay fondos suficientes en la región para que puedan seguir haciendo las inversiones de siguientes etapas que estos proyectos necesitan. Y eso
nos hace tener que ver cuáles son las alternativas en el mundo. Y ahí es donde nosotros hacemos un trabajo para poder conectar lo antes posible a estos proyectos con el mundo. Principalmente lo hacemos con IndieBio, pero hemos trabajado también con Hatch, que es una aceleradora específica de acuicultura, con Brink, que es una aceleradora que tiene food tech y otras tecnologías, pero tiene food tech en Hong Kong. Con Rebel Bio, bueno, ahora Rebel Bio se pasó que estaba en Londres, pero ahora se pasó a Nueva York, se unificaron las marcas. Y viendo alternativas en Europa, en Estados Unidos también, como que vemos que ese es el paso necesario y vemos que es necesario hacerlo a partir de una aceleradora porque el desembarco de estas startups en esos ecosistemas es muy complejo y la verdad que tener esa contención de una aceleradora para poder a partir de ahí presentarse al ecosistema de inversores especializados en estos temas local es mucho más nutritivo. Mientras tanto, seguimos conociendo y ampliando la mirada de inversores en Latinoamérica, que hay algunos, pero que todavía faltan, y algunos proyectos que realmente por ahí, por cuestiones más personales, de familia, y les es mucho más complejo por ahí hacer ese proceso de irse afuera rápido. Estamos trabajando con alternativas más locales, pero nuestra idea es de ser un proveedor como tan activo de este tipo de proyectos en la región, que la realidad es que lo que hay hoy de inversores que puedan invertir en estos proyectos en Latinoamérica no va a ser suficiente para la cantidad de proyectos que vamos a estar poniendo en el mercado. Sí, precisamente te quería preguntar sobre el panorama que se ve allá en Argentina en ese sentido, porque al menos tengo entendido que aquí en México la mayoría de los inversionistas apuestan por el fintech, no tanto por biotecnología. De hecho, es prácticamente como un campo desconocido para ellos o no quieren correr ese riesgo de tener que invertir a un plazo de 10 años y a lo mejor tienen retornos de inversión más rápidos, ¿no? Sí, acá pasa lo mismo más o menos en toda la región. El mainstream es internet, es fintech, es cualquier cuestión relacionada con lo digital. Pero nosotros vamos viendo que va a haber una apertura. Creo que este golpe que recibió la humanidad, que está recibiendo la humanidad, me parece que nosotros tenemos la ilusión, por lo menos, de que abra las mentes de un montón de gente respecto de la importancia que significa invertir en este tipo de proyectos. Pero ahí nosotros nos los ponemos como un desafío más para nosotros que para ese mundo inversor. O sea, nosotros lo que decimos es, ese mundo inversor no es el que tiene que cambiar su mentalidad. Lo que nosotros tenemos que cambiar es en formular de manera correcta los proyectos que tenemos en nuestras manos para que tienten a esos inversores. Al final del día, el inversor quiere invertir en donde cree que va a tener un mayor retorno y nosotros estamos convencidos de que este tipo de proyectos pueden ofrecer mejores retornos que un proyecto digital. Entonces es más responsabilidad nuestra que la expectativa de que el inversor cambie su mentalidad, aunque creemos que van a estar más abiertos a ver cosas nuevas y que tengan más que ver con Deep Tech que lo que estaban hasta ahora, pero es responsabilidad nuestra generar ese cambio. Y nos tenemos que llamar a pensarnos a nosotros mismos de cómo estamos formulando los proyectos para ver si estos proyectos pueden ser tan tentadores como un proyecto digital. Y ahí nosotros vemos que hay un camino, digamos, muy claro en poder demostrar que este tipo de proyectos no es la biotecnología tradicional de la costa este de Estados Unidos y del universo Boston y las farmacéuticas o San Diego, sino que este tipo nuevo de proyectos biotecnológicos se parecen más a una startup tradicional, por su dinámica, por el ensamble del equipo, por su foco en el modelo de negocios y cómo va desarrollándose en un entorno de venture capital que se parecen más a esos últimos 30 años de venture capital, IT, que a un proyecto biotech tradicional, ¿no? O sea, están muy lejos los proyectos del perfil que tenemos nosotros, como el perfil que tiene IndieBio, ¿no? La gran mayoría de sus proyectos, en su gran mayoría se intentan alejar de esa lógica
tan estructurada del venture capital de una nueva molécula para llegar a la industria farmacéutica, ¿no? Son proyectos totalmente distintos y que aparte empiezan a impactar en un montón de industrias muy diversas, más allá de la farmacéutica o más allá del mejoramiento genético en plantas, ¿no? Que tiene una dinámica similar. Entonces, ahí ya estamos produciendo un cambio en cómo se formula. Cuesta todavía a ese mundo inversor como que le cuesta verlo más, pero nosotros lo que primero que intentamos decir es, esto no es muy distinto a los tiempos que vas a tener que esperar para empezar a ver cómo crece un proyecto de Internet y la cantidad de capital que vas a necesitar para verlo crecer, digamos, ¿no? Eso es un trabajo que estamos haciendo cotidianamente y que intentamos evangelizar constantemente a distintos tipos de inversores sobre la oportunidad que significan estos proyectos, ¿no? Pero bueno, recién apachamos, pero esperamos, tenemos mucha confianza en que vamos a ir teniendo como evidencia objetiva de que esto es así, digamos. Para que esto ocurra de manera contundente, el principal desafío que tenemos nosotros es que realmente nuestro fondo sea la mejor inversión que hayan podido hacer nuestros inversores. Okay. ¿Y hasta qué punto se llegan a diluir los fundadores? Nosotros iniciamos en esta etapa porque realmente intervenimos, somos casi cofundadores del proyecto y capturamos un 30% de la compañía por los $200.000. Y después, bueno, tiene una trayectoria de dilución a medida que va levantando nuevas rondas de inversión, digamos, ¿no? Que generalmente son 2 o 3 rondas de inversión más hasta llegar a ese lugar, que por ahí se va diluyendo un 20% por cada ronda. Okay. Más o menos es algo así. Muy bien. Matías, ahora quiero pasar a la parte de un poco más de la historia de Gridex. Tú estudiaste administración en la universidad y después una maestría en finanzas, pero ¿y qué era lo que estabas haciendo antes de fundar Gridex? Bueno, yo tuve una empresa de tecnología desde muy chico, desde los 23 años, de software y electrónica. Hacíamos appliances, o sea, hardware y software para monitoreo de televisión digital, o sea, una cosa muy de nicho, muy, muy, muy específica, y de alguna manera fueron 13 años de esa compañía, hasta los 35 o 36 que vendí mi participación. Me formó en entender el lenguaje tecnológico muy profundo, digamos, ¿no? Entonces, con esa base, no solamente me formó en eso, sino que me hizo encontrar el gusto, digamos, ¿no? Por la tecnología. Siempre cuento una anécdota que un día nosotros hacíamos algo de electrónica y un día miro un circuito impreso y dije que me parecía lindo el circuito impreso que habíamos hecho y ya me dijeron, bueno, ya estás del lado oscuro de la tecnología, si un circuito impreso te parece lindo, es como que ya te tenemos, me dijeron. Entonces, como que en esos años como que también aprendí a disfrutar de esa exploración del conocimiento y ese desarrollo o ese nutrirme en entender esas tecnologías de manera suficiente para poder ser un interlocutor, nunca con una profundidad tan grande como para poder dominar el tema, pero sí lo suficiente para ser un interlocutor con ese perfil técnico. En el medio hice un par de empresas más, también siempre relacionadas con tecnología, y en 2013 tomé la decisión de que quería salir de mi empresa original, pude salir, justo entró otra empresa y ellos compraron una parte de la compañía y yo pude hacer mi salida ahí. Y a fines del 2013 empecé, no sabía bien qué iba a hacer, tipo, tenía un año por delante de ayudar en ese proceso de mi salida y la entrada de los nuevos socios, pero empecé a trabajar en esta idea que ya la venía viendo porque me interesaba mucho el mundo científico y me interesaba mucho el mundo de la creación de empresas y el mundo del venture capital. Entonces me propuse a mí mismo casi que hacer un doctorado en eso. O sea, me propuse 3 años que terminaron siendo 5 años. O sea, algunos me dicen, no, acá hiciste un doctorado solo, autodidacta, digamos, ¿no? De esto yo no conocía a nadie en el mundo del venture capital, ni tampoco conocía a nadie en el mundo científico, pero me sentía capaz de poder ser un interlocutor con ese mundo científico, así como lo había sido con estos electrónicos y programadores en el pasado. Así que primera idea, dije, bueno, me voy a tomar 3 años de mi vida para
poder empezar a entender la posibilidad de armar un modelo que vincule ciencia con negocios de manera sustentable. Así que el primer año fue un año de estudio, un año de entender qué es lo que había en el mundo, también de viajar y ver alternativas en la región que había. Ahí me metí en el mundo de la transferencia tecnológica, digamos, conocí un montón de iniciativas, estudié un montón al respecto. Y ahí también encontré esta lógica del modelo de company builder que te mencionaba al principio, digamos, como lo había encontrado y dije, este tiene que ser el modelo porque no vamos a poder aplicar un modelo de aceleración porque no hay proyectos suficientemente bien formulados como para hacer un proceso de aceleración, así que hay que crearlos a los proyectos, hay que ir unos pasos para atrás. El segundo año, bueno, con esa experiencia diseñé la primera idea del modelo, que es bastante parecida a lo que es hoy, pero hoy tenemos una ejecución mucho más profunda, pero en términos teóricos es bastante parecida. Y con eso yo pensé que iba a poder levantar un fondo para arrancar el proceso. Pero salí a buscar ese fondo y me dijeron, primer año, me dijeron, no, sin track record no vas a poder levantar ese fondo. Así que el segundo año dije, bueno, voy a hacer este camino de empezar a hacer ese mapa con estos criterios. Hice ese primer mapa que es de 1200 proyectos, se hice de un mapa de como de 120 proyectos. Y de ese mapa empecé a trabajar con 3 o 4 o 5 proyectos. Y con ese primer mapa y con esos proyectos ya en marcha trabajando, el tercer año, todo eso fue el segundo año, el tercer año ahí sí volví a la carga con buscar inversión y todo eso fue el tercer año, cerrar un fondo sin esa, por más que ya tenía ese track record, igual era difícil porque yo no tenía experiencia en el mundo de Venture Capital ni en el mundo científico, pero por suerte ahí me encontré primero con Graciela Siccia, que es la directora de investigación y desarrollo del grupo INSUT, que es un grupo muy importante y que es de la familia Sigman, eh, que tiene un grupo en España. Hugo Sigman y Silvia Gold son los dueños de ese grupo, que es un grupo farmacéutico muy grande a nivel global y muy importante en Argentina y con mucho contacto con el mundo científico, porque han hecho cosas muy importantes. Tiene una planta de anticuerpos monoclonales en Argentina y en España. Son socios de Biogénesis Vago, que es una empresa de farmacéutica veterinaria, de Synergium Biotech, que es una empresa que hace vacunas en Argentina. Tienen proyectos de genética en campos, proyectos de forestales, o sea, están muy vinculados con todos sus proyectos con el conocimiento. Entonces, logré llegar a Hugo Sigman a través de Graciela Siccia, que es esta persona que hoy es una gran colaboradora de GRIES en muchos aspectos, porque aparte ella también es parte del directorio del CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina, que tiene más de 20.000 investigadores, es muy importante. Y a partir de él, Hugo Sigman me presentó a otros inversores y armamos el primer fondo. Todo esto a final del tercer año, 2017, que es 2016, con lo cual el 2017 empezamos, ¿no? El cuarto año empezamos. Hicimos una prueba muy chiquita, todavía con un grado de apuesta personal muy grande, porque era un fondo muy chico como para todavía desarrollar una estructura. Y en ese primer intento hicimos las primeras 5 empresas. De esas primeras 5 empresas estuvieron Bflow y Stam, que eran 2 de las 5 que yo ya venía trabajando desde el año 2015. Y esas fueron las 2 empresas en las que invertimos. Stam fue la primera, que yo venía trabajando hace más, y Bflow fue la segunda empresa. Ambas pasaron por Indivario después y ambas levantaron sus rondas seed en Estados Unidos y ambas están trabajando hoy muy fuerte también para ir por sus próximas rondas de inversión y ya con operaciones y con una atracción como muy interesante. Y después otras 3 empresas, que fue Bitgenia, que es una empresa de bioinformática, que fue Alitix, que es una empresa que está haciendo bacteriófagos, principalmente para la industria veterinaria, y AppLife, que es una empresa que está desarrollando una plataforma para síntesis de aptámeros en una plataforma
de screening de biosensores a partir de aptámeros, que es algo muy, muy interesante, que todavía tienen un trayecto de I+D por delante, pero que, que la verdad es algo muy, muy interesante. Oye, vamos a tener que invitar a todas las empresas de tu portafolio. Sí, total. Que te hago una cosa que es verdad que en la página hoy tenemos 15, pero ya tenemos 20 empresas en el portfolio. 20, Por ok. ejemplo, cuando arrancamos, mencionaste que eran 15, que es cierto, es lo que figura, pero terminamos de cerrar en estos últimos meses las últimas 5, así que ya tenemos 20 compañías en el portfolio. Oye, Matías, ¿y ha habido un cambio en Argentina, ya sea en materia de políticas públicas que apoyen este tipo de iniciativas o más proyectos científicos que busquen salir del laboratorio después de que Bueno, ustedes iniciaron? sí, durante el gobierno pasado se hizo una iniciativa que fue muy buena. Eh, Hicieron un fondo dependiente de lo que se llama el Ministerio de Producción en Argentina, el cual tenía como dos abordajes. Un abordaje de apoyar a fondos de Venture Capital, que hacen Venture Capital, que ahí se convertían en socios, y una iniciativa de apoyar aceleradoras. Si bien nosotros, como explicamos antes, no somos una aceleradora, pero entrábamos en ese grupo de aceleradores. Y dentro de ese grupo de aceleradoras convocaron a 13 aceleradoras, y dentro de esas 13 convocaron a 3, que en realidad se presentaron como 7, de base científica, y nosotros concursamos y ganamos una de esas 3 plazas de las aceleradoras de base científica. El programa consistía en que se determinaban fondos para que el Estado pueda hacer coinversiones a las inversiones que nosotros realicemos, y lo pudiéramos hacer en los próximos 4 años con 5 empresas por año, ¿no? Entonces, por cada proyecto que nosotros invertíamos hasta $150.000, el Estado hacía un aporte de $300.000, o sea, el doble, para potenciar ese proyecto, y ese aporte quedaba como un préstamo que se llama contingente. O sea, si a la startup le va bien, lo va a tener que devolver en algún momento. Si a la startup le va mal y no funciona, puede no devolverlo y no va a haber ningún problema. Muy bien. Hay dos preguntas que me gustaría hacer. Perdón. Hay dos preguntas que me gustaría hacerte juntas. Una es, ¿por qué invertir en biotecnología? Y la otra, ¿por qué emprender en biotecnología? Bueno, invertir en biotecnología, nosotros realmente estamos muy convencidos, ¿no? Como que nos parece algo que es muy claro, que el mundo necesita cambiar la matriz productiva, ¿no? Necesita repensarse a sí mismo en el estado actual de posibilidades de acceso a un bienestar material, y en el estado futuro que necesita para poder abastecer el crecimiento necesario para que una gran parte de la población pueda acceder a ese bienestar material. O sea, hoy el mundo ha logrado un bienestar material gigante, pero ese bienestar material no llega a la gran mayoría o a una gran parte de la población. Entonces, para eso se necesita crecer más, pero si nosotros proyectamos ese crecimiento de acuerdo a la matriz productiva actual, o sea, realmente esto no tiene sentido. Hay un artículo muy interesante de Arvind Gupta, que es el fundador de IndieBio, que después te puedo pasar el link, así lo puedes compartir con la audiencia, que él hace o sea, pone en valor una idea que nos parece muy interesante, que es que la economía del mundo se duplica cada 25 años. Hoy la economía del mundo tiene un valor de mercado de $100 trillones, ¿no? Si eso se duplicara en 25 años sería de $200 trillones. Pero si queremos proyectar eso con las lógicas de cómo comemos, cómo nos movemos, cómo intervenimos con el medio ambiente, cómo nos encontramos, el mundo colapsa, digamos. Y esto que está pasando es una primer cachetada a ver que estamos planteando el crecimiento de una manera que no va a ser sostenible, ¿no? Entonces vamos a tener que repensar ese crecimiento, que realmente este crecimiento nos trajo hasta acá,
y nos trajo hasta acá con un montón de ventajas. La verdad que el progreso que ha tenido la humanidad en los últimos 200 años es magnífico, pero no lo hicimos con la conciencia suficiente de lo que significa el medio ambiente y la conciencia suficiente de lo que significa el otro Ujú. como cohabitante del planeta, y eso, más allá de un tema ético, que por supuesto lo eh, es un tema estratégico. Digamos. Nosotros, nuestra visión es que las máximas volatilidades que hoy tiene el mundo tienen que ver con cuestiones de desigualdad y cuestiones medioambientales, digamos, ¿no? O sea, presenta una volatilidad muy grande esa fragilidad que tiene el mundo en esos términos. Bueno, ahora ni que hablar de la volatilidad que significa esto que estamos viviendo hoy con coronavirus, digamos, ¿no? Y después lo otro que me preguntás es por qué sería interesante emprender en biotecnología. Bueno, creemos que es un poco por lo mismo, digamos, ¿no? Las grandes oportunidades están ahí, o sea, por ahí el desafío del científico no tiene tanto que ver con darse cuenta de esta potencialidad porque eligió una vida de estar cerca de resolver grandes problemas a través del conocimiento, pero el desafío más grande es para el científico es darse cuenta o por incorporar que la empresa es el mejor vehículo que hasta ahora desarrolló la humanidad para poder enfrentar eso, ¿no? Ese es todo un proceso porque a priori hay mucho prejuicio respecto de la empresa como una maquinaria para generar utilidad y para generar beneficios para los dueños de esa empresa y no como una maquinaria para generar transformación real, digamos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho eso de poder resignificar el concepto de empresa como una maquinaria que permite ¿no? Una transformación real del escenario que nos toca vivir. Y desde el punto de vista de los emprendedores de negocios, que por ahí esta idea ya la tienen mucho más incorporada y el concepto de la empresa es como mucho más natural, lo que decimos es esa energía emprendedora, ese conocimiento específico de cómo hacer negocios, esa mentalidad, como hablábamos antes, tal vez tenga mucho más sentido para el futuro de la humanidad acompañando este proceso de conocimiento puesto en valor que haciendo un negocio que sea intuitivo, que sea un negocio que hoy por ahí no va a tener el impacto que puede tener el conocimiento científico puesto en valor en un entorno de empresa. Estamos viviendo una situación, y lo mencionaste en varias ocasiones, donde la ciencia y la medicina son unos de los temas que más se están tocando a nivel internacional, yo creo, donde los gobiernos y las personas se están dando cuenta de la necesidad de invertir más en ciencia. ¿Crees que vaya a haber una nueva era de la biotecnología después de la pandemia que estamos atravesando? Es difícil saberlo, pero nosotros lo que podemos hacer seguro es no tanto esperar que algo ocurra, creemos que puede llegar a haber una sensibilidad mayor, sino como te decía antes, trabajar para que ese conocimiento que sabemos, todos los que estamos del lado de hacer propuestas y de conocer el potencial realmente que tiene la biotecnología, trabajar para que se pueda poner en valor esa oportunidad y para que el capital no lo haga por una sensibilidad pasajera, porque esa sensibilidad va a pasar, sino lo haga porque realmente en esa apertura que puede llegar a tener, se da cuenta o lo hacemos darse cuenta que es el mejor negocio en el que pueden invertir para el futuro. Muy bien. ¿Qué ha sido lo más difícil de este camino que iniciaste con Gridex? Eh, bueno, todo es difícil. Siempre todo cuesta mucho. Eh, Me parece una de las cosas que más nos cuesta es cómo hacemos fluir esta idea en el sistema científico. Todavía hay una resistencia cultural dentro del sistema científico que hace que a veces los procesos sean mucho más largos, que a veces después cuando tenemos que interactuar con las oficinas de vinculación todavía nos encontremos con un desconocimiento muy grande
de esas oficinas. Todavía hay una sensación de que la primera sensación respecto de lo que veníamos a contar se percibe más como una amenaza que como una oportunidad, ¿no? Esa es la cultura instalada en general en el mundo científico. Mucho menos cada año, cada mes, cada día, mucho, mucho menos. Cada vez vamos logrando también casos de éxito que permiten visibilizar que realmente esto debería ser visto más como una oportunidad. Pero creo que eso es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Que tenemos por delante para que haga fluir. Por ahí hoy nos está costando más el encontrar ese perfil de negocios que se sume, pero vemos que eso es un problema que se va a ir resolviendo más fácil, ¿no? Como que hoy por ahí es un problema más grande que esa falta de cultura que nos limita con el sistema científico, porque igualmente tenemos una gran masa crítica de proyectos, pero vemos que para que esto fluya en el futuro, ese problema va a ser mucho más difícil de resolverlo. En términos más de problemas inmediatos es esta falta de emprendedores de negocios. Necesitamos más emprendedores de negocios, pero eso entendemos que a medida que pasa el tiempo, que haya más casos de éxito, que haya más modelos de rol, como hoy tenemos con Matías Biel, con Franco Goitia de Casper, con Ricky Cassini de Microma, digamos, muchos casos que empiezan a haber perfiles de negocios que no sabían nada de ciencia, nada de biotecnología hasta hace muy poquito, y hoy son los interlocutores principales de esas compañías, y eso va a hacer que se vayan sumando más emprendedores de negocio. Y después el límite siempre más, o lo más difícil, siempre es uno mismo, digamos, ¿no? O sea, los propios límites que uno tiene para hacer cosas y para uno transitar esos límites y empujarlos. Y es un descubrimiento cotidiano de cómo conocerse a sí mismo para poder empujar un poquito más ese límite e ir por un poco más, porque estamos seguros que el potencial es gigante, que hay un talento increíble en toda la región, o sea, que podemos ser súper competitivos. O sea, los proyectos que vemos de forma cotidiana son súper competitivos con lo que vemos cotidianamente en el mundo. Estamos permanentemente recorriendo el mundo y viendo qué está pasando en el mundo, en los lugares más importantes de Silicon Valley, Boston, Nueva York, Londres, Barcelona, Hong Kong, Beijing, y vemos que las propuestas que vienen de este proceso son súper competitivas con lo que está pasando en el mundo. Entonces eso nos obliga a tener que correr nuestros límites y a decir, bueno, no podemos bajar los brazos, no podemos quedarnos satisfechos con lo que hemos hecho, porque el potencial es tan grande y es tan necesario que tenemos que ir por más. Sí, es que definitivamente Latinoamérica cuenta con el potencial humano y de recursos naturales, o sea, las capacidades para poder competir a nivel internacional. Totalmente. Y tenemos una ventaja que no es menor, que nos da competitividad, que es los costos de investigación y desarrollo en Latinoamérica son mucho más accesibles, te diría casi un quinto de lo que sale a hacer I+D en países del primer mundo. Okay. Matías, ya para terminar, ¿qué consejo le das a los emprendedores para que mejoren sus postulaciones y en general para que no se desanimen cuando lleguen los tropiezos? Bueno, que no se desanimen cuando siguen los tropiezos es una máxima, porque emprender es levantarse constantemente de los tropiezos. Nosotros hacemos un ejercicio que al principio los intentamos tentar a los emprendedores científicos y de negocio. Digo, vengan, esto es una gran oportunidad, vean lo importante que puede ser hacer esto, sumarse a esto, o hagan sus propios emprendimientos. Y una vez que ya están convencidos, los tenemos convencidos, los echamos. Les decimos, esto no tiene ningún sentido. Realmente, si ustedes quieren una estabilidad, una búsqueda de una carrera que les permita ir creciendo lentamente, no hagan esto. No es recomendable, no tiene ningún sentido. Lo más probable es que fracasen, lo más probable es que se queden sin nada en las manos, lo más probable es que esto no los lleve a ningún lado más que a sufrir. Así que es el momento ahora de bajarse. Y realmente los que se quedan son los que lo hacen no porque tenga algún sentido racional, sino porque no pueden dejar de hacerlo.
Y un poco esa es la mentalidad que necesitas del emprendedor. O sea, se termina acorralando en un lugar en donde se convence a sí mismo que esto va a funcionar, cuando realmente es muy poco probable que funcione. Y se termina encontrando en un lugar que dice, yo no puedo dejar de hacer esto, porque si yo dejo de hacer esto, no voy a poder con mi vida, digamos, ¿no? Y después ese proceso es maravilloso, siempre queda algo. Y es muy raro que una persona que haya intentado hacer eso y no le haya salido, quiera volver a su lugar más estable. En general ya está contaminado con un virus que no se lo puede sacar, digamos, ¿no? Y me preguntabas otra cosa, me preguntaste otra cosa más. Eh, que un consejo para los bioemprendedores que podrían, o sea, cómo podrían mejorar sus propuestas. Bueno, para nosotros algo muy importante es que piensen en esos equipos. Nosotros hacemos ese trabajo de interactuar con emprendedores de negocios, pero mucho mejor sería si esos proyectos ya vienen con esos equipos formados, de balanceados de emprendedores de negocios. Y para que eso ocurra, hay que hacer algo que es muy contraintuitivo, que tal vez es dar una parte de ese proyecto a ese emprendedor de negocios, que tal vez uno lo mira y dice, yo hace 5 años que vengo investigando esto y por ahí tengo un montón, ¿y por qué le voy a dar un 50% de mi compañía a un emprendedor de negocios? Y bueno, porque este es un proyecto nuevo, es un proyecto de empresa que surge y que va para adelante y que se tiene que pensar así, y para eso necesitas un dueño tan comprometido como el que trajo la tecnología. Entonces, en eso es como que, o sea, aquellos que puedan hacer ese proceso van a ir mucho más rápido. Y después otra cosa es que conozcan el lenguaje del Venture Capital. O sea, no todos los proyectos científicos tienen que ir a Venture Capital, o sea, pero los que quieran ir a buscar capital, los que entiendan que sin capital no pueden dar ni un paso, tienen que entender que ese capital seguramente esté en el Venture Capital. Y Venture Capital tiene lenguajes particulares, tiene demandas particulares de qué es lo que se pide de un proyecto y tiene lógicas particulares que quien encara ese proceso tiene que conocer, tiene que saber a dónde se está metiendo y hacia dónde va a ir. Y eso hay un montón. Vean todos los Demo Day de IndieBio, vean los Demo Day que nosotros también tenemos en nuestro canal de YouTube, de todos los proyectos que participaron de los Demo Day que hacemos nosotros. O sea, nosotros tenemos más de 20 y pico de proyectos que están ahí. IndieBio tiene más de 100. Vean cómo se formulan esas propuestas, conozcan de proyectos que ya hayan transitado esos caminos, y ese es un gran aprendizaje, ¿no? Métanse en ese lenguaje. Gracias, muy bueno el Demo Day de IndieBio, el último que vi. Sí, está buenísimo. Matías, te agradezco nuevamente tu tiempo y estoy seguro que eso será muy valioso y ojalá podamos volver a platicar pues muy pronto nuevamente, ¿no? Bueno, a disposición. Tenemos que trabajar en este ecosistema de bioemprendimientos todos juntos en la región y realmente, bueno, estamos para ayudar para lo que sea necesario, porque realmente creemos en el impacto que puede generar que esto fluya, ¿no? Pues muchas gracias. Y bueno, chicos, ya para terminar, les comparto las redes sociales de Gridex para que estén pendientes de sus próximas convocatorias. Si tienen una idea innovadora de alto impacto y esa pasión que caracteriza a un emprendedor, apliquen a todas las convocatorias que vean, pero sobre todo estén pendientes de Gridex en Twitter, que los encuentran como @gridxp, Gridex. Y en Instagram como @gridexponential. Y su página web que es gridexponential.com, donde también podrán revisar todas las empresas que están en su portafolio y darse una idea de lo que hay o de lo que se puede hacer con biotecnología. Y de todas formas, les estaremos compartiendo estos datos en nuestro sitio web.